sistema de diapositiva. El cambio climático es un término que usualmente lo estamos escuchando el día a día. Lo ligamos mucho a lo que es calentamiento global antropogénico, o sea que está ligado al aumento de la temperatura en la Tierra por las acciones de los humanos. Porque por nuestro modelo de desarrollo, desde la era industrial, ha venido basándose en no solo en la explotación de los recursos naturales, sino hemos aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero, que ahorita le vamos a ver un poquito más sobre eso, que ya había en el mundo. Entonces, cambio climático es prácticamente que está muy ligado a lo de calentamiento global, pero también se estudia todos los efectos que arrastra ese aumento de temperatura o ese también aumento de los gases de efecto invernadero. En publicaciones científicas, por lo generalmente vamos a ver que el cambio climático está ligado al aumento de la temperatura superficial de la Tierra. En cambio, cambio climático se va a ver como el estado del sistema climático formado por la atmósfera, por la hidrosfera, la litosfera y la biosfera, y que perdura durante un tiempo suficientemente largo hasta alcanzar un nuevo equilibrio. O sea, lo que estamos viviendo hoy día, lo que está haciendo la Tierra es buscar un nuevo equilibrio porque hemos aumentado las temperaturas. Entonces, a veces como, no sé, muchos aumento de la precipitación, de huracanes, todo ese tipo de cosas se deben a que hemos aumentado la cantidad de gases, que aumenta la cantidad de calor. ¿Por qué? Porque los gases lo que hacen es dejar atrapados los rayos del sol, que por lo general salían. Hay unos que se reflejan normal y otros que van para afuera. Si aumentamos los gases, es como no sé si han ido a un invernadero, que lo que hace es que aumenta la temperatura ahí. Por lo tanto, lo que hace la Tierra, el sistema, es encontrar nuevamente un equilibrio. En las publicaciones también de las Naciones Unidas, siempre vamos a ver muy ligado el tema de cambio climático a la parte antropogénica, a la parte del hombre, porque eso es lo que queremos atacar. O sea, antes, por ejemplo, un cambio en la Tierra podría durar, no sé, 200 años. Ahora vamos a acelerar eso por ese aumento de los gases de efecto invernadero. Aquí entonces vamos a ver que, como les decía, que la mayor influencia ha sido la emisión de gases de efecto invernadero. Que estos gases, hay como 6 o 7 que son los que están que son los que más aumentan esta temperatura, pero los 3 principales que siempre vamos a ver son dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Hay un panel intergubernamental de cambio climático que se llama IPCC, que ellos son como los científicos que siempre dan los pronósticos, aparte de un montón de cálculos que nos sirven a nosotros para hacer proyecciones. En sus proyecciones más con más mitigación que pongamos, dicen que si la temperatura va a aumentar de 0.3 a 1.7, pero eso es porque que todos los países estén haciendo como grandes acciones de mitigación. Y en un escenario más catastrófico dicen que la temperatura va a aumentar hasta 4,8 grados desde la era industrial. Eso quiere decir que si eso pasa, que si llega a aumentar 4,8 la temperatura, o sea, vamos a perder un montón de tierra, porque eso es lo que genera, en la Antártica, por ejemplo, se derritan los hielos. Entonces el aumento del nivel del mar aumenta, pierde mucha tierra, se pierden ciudades. Esto genera también pérdida de biodiversidad, que ya hoy día estamos viendo muchísimo. Y a nivel como humano vamos a perder mucha tierra que es producción agraria. Entonces vamos a estar como en un riesgo de seguridad alimentaria. Bueno, estos son algunos escenarios. Si quieren, ¿se puede apagar la luz? Estos son algunos escenarios que hoy día podemos ver. Por ejemplo,
Esto es animales que no solamente están perdiendo su hábitat, sino que ya no pueden encontrar comida regularmente en los lugares donde solía estar, y también tienen que salir de ese hábitat, lo cual genera a veces problemas para las sociedades, porque son animales salvajes que están entrando a las ciudades, y yo lo veo como que, bueno, no sé ustedes, pero ¿qué van a hacer? O sea, no tienen de otra más que ir a buscar comida, ellos no saben qué otra cosa hacer, y nosotros lo vemos como una inseguridad para nosotros. Aquí vemos, por ejemplo, ciudades que se han perdido, porque ha subido ya hoy día el nivel del mar ha subido 7.6 milímetros, que en número, en el día a día eso puede ser nada, pero en el nivel del mar eso es bastante. Y todavía falta, todavía no hemos logrado una estabilidad de nuestras emisiones. O sea, todavía los países desarrollados, como los países subdesarrollados, siguen aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero que generan productos, porque por ejemplo los subdesarrollados dicen yo no puedo parar mi desarrollo por el ambiente, porque ya los países desarrollados ya se le fueron adelante, ya tienen como una culpa mayor, porque fueron los que en algún momento más han contaminado para poder lograr ese desarrollo. ¿Por qué para lograr ese desarrollo? Porque la mayoría de cosas que nosotros utilizamos necesitan de combustibles para poder funcionar. Por ejemplo, lo más simple, la energía eléctrica. Aquí tenemos la dicha de que la energía eléctrica proviene de fuentes renovables, en su grandísima mayoría. Pero la mayoría de países del mundo todavía queman carbón para poder producir energía. Eso es solamente energía. Imagínense también la parte del transporte, la parte de que significa también los gases refrigerantes que utilizamos para los freezer, los aires acondicionados, nuestro propio vehículo utiliza aire acondicionado. Entonces, hay un tema y hay una lucha constante entre activistas, entre organizaciones y entre también países. Los activistas lo que quieren es que de verdad las acciones que se han dicho que se van a tomar empiecen, porque muchos no han empezado a hacer su papel o su trabajo. Yo sé que tal vez muchos no están muy ligados al tema, pero no hay que ser el más activista para hacer algo. O sea, yo estoy segura que muchos de ustedes hacen algo. No sé, van al supermercado y dicen que no quieren plástico, o tal vez, no sé, usar el transporte público en vez de viajar solamente una persona o dos en un vehículo. Muchas veces no es por decisiones que yo quiero, pero es lo que hago, es lo que yo puedo hacer hoy día. Yo todavía como cargo, por ejemplo, que muchas de las emisiones que generamos son por la industria cárnica, porque el ganado genera mucho metano, no sé si han visto. Entonces, no hay que volverse loco y no hay que simplemente ser radical, yo pienso, y decir, bueno, yo voy a luchar contra el cambio climático y yo voy no sé, a dejar de hacer todo lo que hago, pero comprométese con algo, por lo menos. Y ese algo, comprométese en algo diario. Y por ejemplo, yo estoy comprometida en educar y en medir la huella de carbono de muchas organizaciones, que midiendo ya luego uno produce. Sobre la huella de carbono, ¿qué han escuchado? ¿Han escuchado algo? No. La huella de carbono será un término muy común que está muy ligado a es la cantidad de gases de efecto invernadero que yo genero para producir algo o para hacer algo. Es muy común hoy día, o lo que yo trabajo, es medir la huella de una organización para poder hacer algo. Pero uno tiene una huella, por ejemplo, personal también. O sea, usted puede ser como una empresa y se puede medir, y se puede reducir, y hasta se puede neutralizar. Como le explicaba anteriormente al principio, esta es la imagen, por ejemplo, de los rayos del sol que entran a la Tierra. Entonces, como les decía, muchos salen, otros se quedan reflejados como proceso natural. Pero hay otros, que es lo que estamos hablando hoy, lo que está ligado al tema de la huella,
es que por los gases de efecto invernadero quedan atrapados y quedan aquí dentro. Entonces eso es lo que hace que aumente la temperatura. Se le considera a esta la huella de carbono una forma muy simple de medir el impacto ambiental. Aquí le traigo como algunos de los principales gases de efecto invernadero, le decía que eran como 6 o 7, y cómo estos contribuyen al calentamiento global. Por ejemplo, tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo vemos que se genera mucho por la quema, por ejemplo, de combustibles. Esa quema de combustible puede ser cuando yo utilizo un vehículo, cuando utilizo una planta generadora, cuando, es más, algo sencillo, cuando utilizo estas chapeadoras, por ejemplo, muchas utilizan combustible. Cuando el combustible de petróleo entra a un motor y este motor funciona con combustión, emite, lo residual que emite son los gases. De esos gases no solamente dióxido de carbono que sale de ese motor, también sale metano y sale óxido nitroso. Estos 3 gases son de los principales de gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono contribuye un 55% a este calentamiento global, el metano un 15% y el óxido nitroso un 6%. Estos gases que vemos por aquí son clorofluorocarbono, hidrofluorocarbono, hidroclorofluorocarbono, son los que lo utilizamos mucho en sistemas de refrigeración. Ahí, creo que es este, que tiene cloro, entonces está lo que hicieron los países, bueno, los científicos de los 80, 90 están investigando y encuentran una causa, lo relacionan con el hoyito que se estaba haciendo en la capa de ozono. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, eso lo pudieron identificar, y lo que hacen los países, bueno, hacen un tratado internacional, un protocolo, y dicen, bueno, vamos a eliminar estos gases para que este hoyito de la capa de ozono pueda cerrarse. Entonces, no se puede, como yo decía, ser muy radical y decir, bueno, ya, de hoy para mañana sacamos ese gas de las industrias. Porque, inclusive, ¿cómo vamos a seguir, por ejemplo, refrigerando nuestros alimentos? O simplemente hay un montón ya que se produjo, que ¿qué vamos a hacer con esto? Se dan un periodo de años para que eso salga del mercado. Hoy en día, yo recuerdo uno muy común que se utiliza todavía en Costa Rica, que es el R22. Este es uno de los que ya se prohibió, ya no se produce, pero todavía queda uno que otro en el mercado y se puede usar. Entonces lo que uno hace es que uno prepara a la organización diciéndole, mire, ese gas ya casi ni aparece, si aparece carísimo. Entonces ellos tienen como un chance de irse preparando para cambiar el sistema de refrigeración o para ver si el mismo sistema de refrigeración puede cambiar, sustituirse por uno de estos otros gases. Que lo que hace que ahí más adelante le voy a hablar sobre el potencial de calentamiento global, a veces menor que lo que van de salida, a veces mayor, pero no tiene cloro, entonces no le hace ese daño a la capa de ozono. O sea, me genera mucho calor, pero no me hace un hueco en la capa de ozono. Entonces ahí como que hay un huequito. Estos gases son pocos usados, pero sin embargo son de los que pueden aumentar más la huella de una organización. Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo consumir, como yo soy, no sé, la U, y hago mi inventario y tengo que consumo 1000 litros de gasolina, 1000 litros de diésel, 1000 litros de GLP, pero solo consumo, no sé, 10 libras de un gas. Puede ser que sea casi que equivalente a la huella que me emiten todos esos litros de combustible. El objetivo del cálculo de la huella de carbono, entonces, es determinar la cantidad de gases de efecto invernadero que una acción determinada emite a la atmósfera. Se busca que estas organizaciones puedan reducir sus niveles de contaminación mediante una mejor conciencia de sus impactos ambientales. Por ahí siempre han escuchado, me imagino, que lo que no se puede medir no se puede reducir. Entonces, muchas veces las empresas se proclaman diciendo que tienen un mejor desempeño o que han reducido su huella, pero si no la han medido, ¿cómo pueden decir que la han reducido o que van mejor? Lo primero que hay que hacer es medir, y para eso es prácticamente la huella de carbono.
sobre los pasos que se dan para medir una huella de carbono. O sea, que ya vimos un poquito lo que es cambio climático. Luego lo que iba a hablar es esto de la huella de carbono, para luego hablar sobre un proceso que espero que no se me duerma, que es el proceso de carbono neutralidad, que ya es ese tema que se habla mucho de certificación. Este es el primer paso, medir. Lo primero que yo tengo que hacer para medir la huella de carbono de una organización es que yo me dirijo, bueno, yo soy consultora, yo voy a la empresa o yo soy empleada de la empresa y me ponen de tarea medir la huella de la organización, digamos que es aquí en la universidad. Lo primero que yo hago es dirigirme al lugar y hacer como un mapeo. Voy aula por aula, proceso por proceso, identifico fuentes que me generen emisión. Para ello tengo que tener un conocimiento técnico de saber qué me genera. Por ejemplo, yo voy a ver, no sé, el videobeam y yo digo, bueno, el videobeam no en sí no me genera un gas, pero ¿qué pasa? El videobeam me consume electricidad. Entonces, ahí hay una huella. Y para hacerlo más fácil, yo no voy a ir aparatito por aparatito, o computadora por computadora y ese tipo de cosas. Es más fácil yo tomar la factura eléctrica y decir, bueno, se consume tanto de electricidad. Y ya yo sé que ahí electricidad es una huella. Identifico, por ejemplo, la flotilla vehicular, identifico, adivinen qué genera gases. Cuando vamos al baño, identifico cantidad de personas, se puede medir por el número de personas. Si hay vuelos aéreos, o sea, todas las cosas que me pueden generar gases de efecto invernadero. Y lo pongo como en yo lo que hago es que lo pongo como en una ficha de identificación de fuentes. Y en esa ficha yo voy contabilizando fuente por fuente. Yo digo, bueno, tengo flotillas vehiculares, tengo 5 que consumen diésel, 10 que consumen gasolina, 5 que son de GLP, y luego que yo tengo ya toda esta ficha completa, identificada, yo procedo a darle trazabilidad a eso que yo voy a esa fuente. Hay diferentes técnicas, o métodos, mejor dicho. Por ejemplo, si yo quisiera contabilizar la huella de los combustibles, yo lo podría hacer o por kilometraje de los vehículos o lo puedo hacer por la compra de combustible. Entonces mucho de esto va a depender de cómo la organización maneje su información. Si no tienen registros contables de la huella, de la cantidad de combustible que compran, porque han perdido la información o algo así, entonces yo le digo, bueno, midamos el kilometraje, con cuánto empezó tal placa, tal vehículo, empezó en enero, que es siempre como año natural, que se puede medir. Antes creo que permitían, o no sé si todavía, permiten un año fiscal, pero bueno, ya el año fiscal va a ser igual que un año natural. Entonces yo comienzo en enero, 1 de enero, compré un vehículo nuevo y estaba en 0 kilómetros, pero al final del 31 de diciembre del mismo año había recorrido 100 kilómetros, o 200, 500 kilómetros. Entonces lo que yo hago es, hay como factores de emisión que los relaciono a la cantidad de kilometraje. Me dice, por 1 kilómetro de un vehículo que consume gasolina, emite tantos kilogramos de CO2 al ambiente. O si lo hago por la compra de combustible, entonces yo digo, bueno, compré 100 litros de gasolina y el factor de emisión es tanto de la gasolina. Y ahí voy calculando. Ahí que le estoy hablando de factores de emisión y potencial de calentamiento global. Esos son términos muy técnicos ya, que no todo el mundo, no se habla en el día a día, pero es la forma como se puede calcular. Le mencioné el IPCC, que era ese grupo de científicos internacionales que está día a día estudiando, haciendo proyecciones de lo que puede pasar si la temperatura aumenta tanto, pero también hacen cálculos diarios, muchísimos cálculos de fuentes de emisión y la da. Eso son datos abiertos. Entonces, la tarea en teoría de cada país es tomar esos datos y como nacionalizarlos, porque no es lo mismo quemar 1 litro de gasolina holandés en Holanda que quemarlo en Costa Rica. Las condiciones son diferentes, las emisiones son diferentes. Entonces aquí tenemos el Instituto Meteorológico Nacional, hace publicaciones una vez al año,
y nos dice, bueno, los factores de emisión, o sea, la cantidad de emisión de CO2 que se genera a la atmósfera por quemar un litro de gasolina en Costa Rica es 2.26 kilogramos. Y así va por fuente, por diésel, por GLP, por búnker. Luego me dice también de cuánto se está generando, cuánto es el gas metano por esa quema también de combustible y cuánto es de óxido nitroso. Pero así para cualquier fuente, porque yo ahora le estoy hablando mucho de transporte, pero también está la ganadería, están las plantas de tratamiento de agua residual, están los refrigerantes, como les decía, que ya no serían factores de emisión, los refrigerantes, sino potencial de calentamiento global. Entonces, ese sería el tercer paso. Ya yo tengo mi ficha, que yo identifique toda la fuente, ya yo sé cómo voy a trazar los datos, entonces yo procedo luego a decir, bueno, yo voy a calcular la huella con tales factores de emisión, yo selecciono. Aquí en Costa Rica, como les digo, selecciono los del IMN, también puedo usar los del IPCC, pero en otros países, en mi país, en Dominicana, por ejemplo, no hay un IMN que hace esas proyecciones o esas publicaciones. O sea, es súper difícil, porque yo tendría que ir a buscar publicaciones científicas del IPCC, que son grandísimas, y buscar ahí los datos de los datos que yo tenga. Pero, como estos otros países, porque Costa Rica está como súper adelantado comparado con otros países en ese tema, no hay una confiabilidad de los datos, y esto es muy importante mencionarlo, porque si yo juego con estos números, son los números que luego pasan a un inventario nacional y luego pasan a un inventario global para poder hacer esas proyecciones de cuánto que está subiendo la temperatura. Si no es coherente, por ejemplo, yo en Dominicana uso los factores de emisión del IPCC del 2005 y luego la compañera utiliza los del 2007 y luego otro 2015, no hay una coherencia en los datos, como por suerte tenemos aquí. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, la confiabilidad de los datos, la trazabilidad. Estos temas son auditables, o sea, no es, si uno se va a certificar. No sé si algunos de ustedes estuvieron ayer en la charla de bandera azul, sobre bandera azul. Ahí esa es una de las brechas que hay con bandera azul, que a veces no hay mucha, como darle fiabilidad a esos datos, que es lo que más pasa, que ahí yo siento que hay una diferencia grande con eso, que encima podemos decir que hay más confiabilidad. Luego tenemos el paso 4, que sería la metodología de cálculo. ¿Qué método voy a utilizar para calcular mi huella? Esto es un método, el método más común, que es tomar la cantidad de la fuente, que era lo que le decía ahorita de los 100 litros, lo que sea, luego lo multiplico por el factor de emisión que saqué del IMN, que sería, por ejemplo, si estoy calculando gasolina, tomo el factor de emisión de la gasolina, y eso luego, un subtotal, lo multiplico por el potencial de calentamiento global. El potencial de calentamiento global es como una unidad para llevar todos los gases a una misma unidad, que se llama CO2 o dióxido de carbono equivalente. Cuando hablamos de huella de carbono, siempre estamos en la unidad que se habla es esa. Por eso yo no entiendo mucho cuando por ejemplo hay calculadora automática, no sé si la han usado, que uno dice, bueno, voy a tal sitio y me calcula la huella y me dice que voy a emitir tanto CO2. Realmente no es así, o sea, esa es como la mitad del trabajo, tú tienes que calcular todos los otros gases, y para calcular los otros gases tengo que utilizar potencial de calentamiento global. Cuando hablamos de dióxido de carbono siempre estamos hablando de uno, porque se está comparando con el mismo, pero cuando hablamos, por ejemplo, de gas metano, el gas metano, cuando yo quemo ese combustible, yo genero mucho dióxido de carbono, poco metano, pero cuando yo lo multiplico por el potencial de calentamiento global, se hace más, como más impactante la huella. Por ejemplo, tengo que el factor de emisión de la gasolina, del metano, es 0,0016 kilogramos, por decirlo.
comparado con que yo le dije que 2.26 kilogramos de dióxido de carbono, pero el potencial de calentamiento global es 21. Entonces cuando ya yo tengo ese producto y lo multiplico por 21, es más representativo. Lo mismo pasa con el óxido nitroso. El óxido nitroso es 310 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, ya yo metodológicamente hago los cálculos. Se ve difícil, pero ya cuando uno está familiarizado con eso, uno lo hace automático, tiene como una plantilla en Excel, que uno solo pone la cantidad y te hace el cálculo. La próxima. Esto es el ejemplo de cómo hago el cálculo. Fuente de emisión, por ejemplo, aquí quiero el consumo de la gasolina. Tengo 100 litros, lo multiplico por el factor de emisión y por el potencial de calentamiento global. Luego lo sumo con lo mismo pero de metano y lo mismo pero de óxido nitroso. Entonces ya la unidad que me da aquí es toneladas de CO2 equivalente. Siempre uno debe decir de dónde tomó ese factor de emisión y cuál es el periodo que estoy calculando, anual, semestral, mensual. Entonces, espero que hayan más o menos entendido lo que es la huella de carbono, porque el proceso de carbono neutralidad es, no puedo hablar del proceso de carbono neutralidad sin hablar de huella de carbono, pero es un proceso que abarca un poquito más el cálculo de la huella. Aquí, esto es la marca país, se ha hecho una marca país en Costa Rica sobre carbono neutralidad. Costa Rica está trabajando mucho en un momento era el plan de ser carbono neutral en 2021, solo que eso es algo una meta como muy grande para cualquier país. O sea, no lo han logrado ni Suecia ni Suiza, que tienen como 30 años trabajando en eso, mucho menos que se iba a lograr en 10 años. Por suerte se dieron cuenta en el camino de que era así, como que replantearon la meta, pero no se ha dejado de trabajar en el tema. O sea, lo mismo, ya hay publicaciones del IMN sobre el factor de emisión, hay un compromiso a nivel institucional de las instituciones que tienen como que, no tienen que ser carbono neutral, pero sí tienen como que trabajar en pro de. Aquí hay que hacer unos planes de gestión ambiental institucional, que ahí se puede ver un poquito eso de carbono neutral. Y se ha generado una norma, que le voy a hablar mucho sobre ella más adelante, que es la norma carbono neutralidad INTB5. Esta norma es única por ahora en el mundo. Es la norma técnica que le va a decir a una organización cuáles son los requisitos para lograr lo que es la carbono neutralidad. Entonces, ¿qué es la carbono neutralidad? Es un proceso de medición de las emisiones de Hale en expresión en unidades de tonelada de CO2, o sea, la huella. Pero el resultado de esto es que el inventario, que serían las emisiones, menos las reducciones, menos la compensación, es igual a cero. Se le explico un poquito. Con esto de la medición de la huella, lo que yo voy a generar a nivel organizacional es que yo voy a tener un inventario. Como cuando ustedes tienen un inventario, por ejemplo, de productos, de zapatos. Bueno, yo tengo un producto de zapatos que son 100 zapatos. Aquí ahora yo voy a tener un inventario que son tanto toneladas de CO2. Entonces, cuando ya yo tengo ese cálculo, las normas te piden, porque son dos, te piden que entonces tú reduzcas año tras año. Tú tienes que reducir por medio de acciones planificadas. No es como que, yo reduje mi huella de consumo eléctrico, pero por dicha. Porque así pasa, porque revisé la factura y si comparo este año con el año pasado, reduje. No. Tiene que ser, la organización tiene que demostrar que planificó, que dijo, bueno, en el 2020, en el 2019, yo voy a cambiar un vehículo de consumo de combustible normal, ¿verdad? De gasolina, dice, y lo voy a cambiar por un híbrido, por un eléctrico. Entonces yo hago la comparación de cuánto yo hubiese generado si yo tenía ese vehículo recorriendo la distancia que recorría a lo que yo generé con este nuevo vehículo. O sea, esa diferencia es mi reducción. Ahora,
Porque, ¿qué es compensación? Compensación es comprar un crédito de carbono en los límites fuera de organización. O sea, yo tengo un inventario que pueden ser 200 toneladas. Y luego yo reduje, pero lo que reduje fueron 5 toneladas, entonces me quedan 195 toneladas. ¿Qué hace la organización para llegar a cero, neutralizar las emisiones? Bueno, en este caso puede ir aquí a Costa Rica, a FONAFIFO, y comprar crédito de carbono. ¿Han escuchado sobre el pago de servicios ambientales? En el momento. Hace muchísimos años, Costa Rica también, como muy vanguardista con esos temas ambientales, decidió, para parar un poco la deforestación, crear pagos de servicios ambientales. El pago de servicios ambientales era que si tú tenías una finca donde tú tenías ganadería, por ejemplo, le decía, bueno, saca el ganado y déjalo tal cual, así la finca, solo que crezca la vegetación, y no, o sea, no puede tener ninguna actividad económica ahí adentro. Entonces ahí va a comenzar a crecer otra vez el bosque, voy a reforestar a mi país, pero también hoy en día se han creado los créditos de carbono, que es decir, va un ingeniero forestal ahí y dice, en esta hectárea de tal tipo de vegetación se absorbe, porque el bosque absorbe carbono, los árboles, tantas toneladas de carbono. Entonces, FONAFIFO, como que dice una titularidad de esa propiedad, tiene el documento y dice, bueno, yo tengo una finca en Guanacaste que tengo 100 toneladas de carbono. Esos son créditos. Así como hay alguien la organización con la que yo estoy diciendo que generó eso, que está emitiendo, también hay alguien que está absorbiendo. Entonces, para yo llegar a cero, voy a hacer FONAFIFO, también se puede comprar en otros países, y compro esos créditos de carbono que yo necesito para llegar a la ecuación a cero. Si yo lo que necesito son 195 toneladas, entonces voy y compro 195 toneladas. La tonelada vale $7 aquí nacional. Hay otros países que la tienen más cara o más barata, dependiendo. Tampoco el bosque es la única forma de absorber o mitigar, o la única forma de crear un crédito de carbono. ¿Cuánto acá, perdón? $7, más o menos. La tonelada. Hay otra forma también de crear un crédito. Por ejemplo, los proyectos eólicos generan créditos si los certifican. ¿Cómo? Cualquier actividad que evite que yo genere un gas de efecto invernadero me podría generar un crédito de carbono si lo certifico. Entonces, si lo certifico, puedo ir a un mercado que hay internacional a vender ese crédito de carbono. Ahí hay un mercado en Boston, hay mercados en California, hay en Europa, y todos estos términos económicos también es muy moderno, se crearon en los 90, no sé, ahora están en pañales. Y había mucha crítica, porque ¿verdad? Se está diciendo también que estoy dándole un valor económico al ambiente, lo cual también en un momento yo tuve mucha duda, ¿verdad? Porque yo decía, ¿cómo que voy a compensar? Pero no hay otra forma, o sea, por el momento, no conozco otra forma de seguir produciendo y seguir el tipo de desarrollo que llevamos y que no se emitan emisiones. O sea, lo que hay que, yo creo que llevar el mundo por esto, por un mercado verde en general, aunque una empresa siga contaminando, por lo menos está controlando la cantidad que emite, ya sabe lo que emite, sabe estar haciendo acciones para reducir, que esas acciones para reducir no son nada barata ni fácil. También mencionar que hay gente que también está vendiendo esos bonos, porque eso es lo que hace la empresa, pero hay otra gente que está poniendo a disposición su bosque para que lo puedan comprar. O sea, el negocio está para todos lados. Sí. O sea, como le digo, a partir de que hemos entrado en investigación de estos temas, se ha abierto un nuevo mercado. Se ha abierto el mercado de oferta y demanda. O sea, así como yo soy una empresa que necesito seguir
hay otras personas que se dedican tal vez a comprar bosque y a dejarlo tal cual, y eso está simplemente absorbiendo carbono. Aquí en Costa Rica muchísimo, muchísimo. De hecho, la primera venta que hubo de este tema de vender carbono, que era algo muy ¿cómo se llama? Intangible, fue creo que en los 90, y creo que fue la ERT que le vendió a Holanda, que fueron cuando se crearon los primeros mecanismos y le dijeron a los países ya desarrollados que le pusieron freno a las industrias, le dijeron bueno, o al país en general, y el país le puso los frenos a las industrias. Si al país le dijeron, tú Holanda puedes emitir 1000 toneladas, entonces le dijeron, bueno, las industrias de metalúrgica pueden producir tanta, la de automovilística tanta, y lo que desarrollaron fue, dijeron, bueno, vamos a compensar, porque no pueden dejar de seguir produciendo. Entonces, para yo seguir produciendo, voy a tener que mitigar voy a hacer algún proyecto de reducción en un país, sobre todo subdesarrollado, que fue un mecanismo en esa época, que ya no se sigue haciendo, pero se mantiene lo que se crearon. El objetivo de la carbono neutralidad sería la internalización de costos ambientales, que no sé si han escuchado eso en un momento, yo lo escuché por primera vez, creo que cuando estaba haciendo la tesis en Derecho, que eso consiste como que hacer internos los costos de yo producir o dar un servicio. Esto es cuando yo, para producir este bolígrafo, yo antes decía que yo necesitaba solo la materia prima y esos son mis costos. Ahora no, yo digo no, para yo producir esto tuve que contaminar tanto metro cúbico de agua, tuve que emitir tantos gases de efecto invernadero. Entonces de eso se trata, hacer internos mis costos ambientales, no solamente lo que me cuesta la materia prima. Por otro lado está el costo social asociado a la contaminación. El costo social es el daño que le estoy haciendo allá a la sociedad como para yo producir este bolígrafo. Ahí tomo de ejemplo la contaminación del aire. Y aquí que hay una salud pública, ¿verdad? Universal. Digamos, ¿cuánto le cuesta a la caja estas contaminaciones? Asma, cualquier cáncer de pulmón, cualquier enfermedad respiratoria o en general que esté directamente proporcional ligada a la huella de carbono. Y otro objetivo es que quien contamina paga. Por eso es que los países desarrollados tienen una cuota de responsabilidad mayor que los países subdesarrollados, que todavía no han llegado a ese nivel de desarrollo, no han contaminado tanto. Entonces, eso es un principio que se usa mucho también en derecho ambiental, quien contamina paga. Entonces, si yo quiero seguir produciendo, tengo que pagar. Si yo, o ya en un litigio, sería, bueno, ¿quién fue el que contaminó este río? Fulanito, fue la empresa tal, porque pudimos, digamos, darle trazabilidad o rastrear de dónde venían los contaminantes. Entonces, esa empresa es la que es responsable de pagar. Y por otro lado, vemos que una economía baja en carbono y todos los beneficios que una economía baja en carbono puede producir, como decía, un nuevo mercado, la salud va a mejorar de la población, los animales, las especies no van a estar en ese peligro de extinción. Y tenemos una eficiencia energética de la organización. Muchas organizaciones que no tienen un principio todavía como una cultura ambiental pueden ver este tipo de cosas como un gasto, pero al tener un control sobre todas tus fuentes, tú vas a tener ahorros. Por ejemplo, si para yo bajar mi huella, el año próximo yo voy a hacer un cambio de luminaria de fluorescente, voy a cambiar a LED, sí, yo voy a invertir tanto, pero ¿cuánto yo voy a ahorrar? Entonces hay un retorno de inversión rápido y que luego de que ya recupere la inversión, ya voy a ver ahorros significativos, no solamente a nivel energético, pero también a nivel de económico. Aquí pero voy a tratar de hacerlo breve aquí para que no me olviden mucho. Estas son las normas que son aplicables a esto de la huella. ISO es una organización internacional de normativa, o sea,
es una organización que está ahí día y noche creando normas técnicas para lo que sea, para el concreto, por ejemplo, normas técnicas para la producción de concreto, para la calidad del concreto, para un bolígrafo, para todo. Hay normas, por ejemplo, muy importantes, o también más usadas que otras. La más usada, que seguro ustedes ven mucho, la ISO 9001, que es la de calidad, y eso trata sobre un sistema de gestión de calidad. Calidad, para ustedes, ¿qué es? Que no es el tema de aquí, pero para que tengan como una noción. ¿Qué es calidad para ti? Algo bueno. ¿Y para ti? Algo de calidad. Okay. Algo que han hecho depende de lo que tú quieras. Depende de cuáles son los requisitos tuyos. Si calidad es muy utilizada, porque calidad lo que tiene que estar pensado en satisfacer al cliente. Y para yo satisfacer al cliente, o sea, un producto de calidad, lo primero que tengo que hacer es conocer qué es lo que quiere el cliente. Si el cliente lo que quiere es un lapicero que dure 5 meses, entonces yo le voy a dar un lapicero para que dure 5 meses. Pero si el cliente quiere un lapicero que durará 5 años, yo le voy a dar un lapicero que dure 5 meses, entonces no le estoy dando un producto de calidad. Entonces, por eso la norma de ustedes la van a ver que siempre ha sido la más utilizada, creo. Pero hay otras que son como inocuidad alimentaria, que cualquier empresa grande, de verdad, o pequeña, debería seguir cuáles esos requisitos para asegurar inocuidad y no envenenar o darle algo tóxico a una persona y llevarse un protocolo. Entonces, ya llegando más a la parte ambiental, a las ISO 14000 y algo tratan sobre ambiente. La 14001 es un sistema de gestión ambiental, que es algo muy genérico, todo lo que tiene que ver con el ambiente en la organización. Y a partir de la 064 al 3 tienen que ver con esto de gases de efecto invernadero. La número 1 son los requisitos para la cuantificación y para el informe que yo voy a hacer en cuanto a mi misión como organización. La número 2 son para esos proyectos que yo tengo un proyecto para yo crear un crédito de carbono, ahí aplico la número 2. Y la número 3 es para el organismo que va a verificar ese sistema o esa huella, entonces se guía por los principios de la 3. Entonces, la empresa también que había una nacional. Lo que hace la nacional es la norma para demostrar la carbono neutralidad. Como ninguna de estas, son las normas internacionales, dice cuáles son los requisitos para yo ser neutro, dice cuáles son los requisitos para tú medir y hasta para tú reducir, pero no para llegar a neutralizar. Lo que ha hecho Costa Rica es muy bonito porque, por ejemplo, es conocimiento y ese conocimiento sale de aquí. Esa norma antes era nacional y ahora se regionalizó. Ahora la utiliza en mi país, la utiliza toda la región, creo que Nicaragua, Honduras, Guatemala, no sé en Guatemala, pero por allá. Y en algún momento, quién sabe si va a utilizar en todo el mundo. Y yo le traigo como diferencia y cosas, pero realmente es súper parecida a la 14064 y es uno. Lo que pasa es que llega un poquito más allá y te dice cuáles son los requisitos para compensar. ¿Y qué tipo de compensación se tiene? Aquí tengo, por ejemplo, otras diferencias. Esta internacional lo que hace es que te dice selecciona un año base y un año de reporte. Un año base, que lo van a ver en otra diapositiva, es el año con el que yo me voy a comparar. O sea, yo siempre voy a necesitar este año para que me sirva de comparación entre mi desempeño de los próximos años. Y lo que hace la ITV5 es que te dice desarrolla acciones para comparar esos cambios entre un año y otro, y las declaraciones de compromiso de la alta dirección, que la alta dirección no es más que la gerencia, digamos, para lograr la carbono neutralidad, y plantea objetivos de reducción en escala de tiempo. Entonces, en la 1464 que uno se planifica el informe, se desarrolla el informe según los contenidos requeridos, utiliza los factores del IMM, del IPCC, y evalúa incertidumbres. En la B5 vemos que te pide recursos previstos y supuestos, dice prácticamente que digas, que hagas de alguna forma, que calcules cuánto te va a costar a ti como organización
ser carbono neutral este año y posiblemente el año que viene, para que esos recursos existan y el sistema se mantenga. Y establece procedimientos para evaluar periódicamente el desempeño del plan de gestión para la carbono neutralidad. Puede implementar acciones correctivas en el proceso. La 64.1 prepara y planifica la verificación interna. La verificación interna se llama así aquí en esta norma, es la auditoría, que es la diferencia, como le decía, con bandera azul. Bandera azul sí hay un tipo de revisión, que yo no llamo auditoría, porque yo entrego unos documentos que dice que yo consumo tanto, y esos documentos me lo está revisando el organismo que recibe ese documento. Pero aquí es ya algo mucho más formal, es que yo primero tengo que decir hacer todo un sistema, hacer una verificación interna o una auditoría interna, que no sé si también han escuchado eso, que yo tengo mis propios auditores para hacerlo, o yo contrato un auditor externo para que me revise lo que yo hice y me diga, bueno, según los criterios de estas normas, de la INTB5 y la 1464, no hay conformidad en tal requisito, en tal, entonces uno tiene que generar acciones correctivas para solucionar esa brecha. Y luego de esa verificación interna, luego uno sigue por una verificación externa, que no es más que la auditoría de certificación. Ya eso es más, un poquito más formal, ya ellos no son mis auditores, sino que ahora mismo yo solo en el país, solo me auditan, ¿cómo se llaman cartas? Están autorizados. Inteco, antes también era la ERC, pero ahora ya no quisiera seguir siendo organismo verificador o validador. Entonces yo llamo a Inteco, pido cita, hay un papeleo, le mando información, primero tienen que validar que yo sí tengo un sistema, porque imagínense que llega un auditor ahí, ¿qué ha pasado? Que llega a la organización y no hay nada. Entonces, ¿para qué lo voy a pagar si no hay nada? Entonces, lo que hacen es como ese papeleo antes. Luego de que ya se procede a la verificación externa, donde el ente certificador va a decir si usted es carbono neutral o no es carbono neutral, o si lo es, pero tiene que hacer tales acciones para arreglar cosas. Y ya luego le emite un certificado donde dice que usted es carbono neutral, vale por un año. Luego usted tiene que dar otro auditor, todos los años tiene que, el sistema es continuo, tiene que seguir mejorando. Le hablé sobre el sistema de gestión y discúlpeme porque yo pensaba que la charla como que era de ingeniería, entonces también por eso es un poquito como muy técnica. Entonces, sistema, cuando me hablaban de sistema, imagínense, yo estudié Derecho, yo no sabía lo que era un sistema. Yo llego aquí y me hablan de sistema de gestión y yo le preguntaba a Cata, ¿pero cómo se ve eso? Y realmente un sistema es eso, es un ciclo. O sea, está compuesto por muchos documentos, muchas acciones, pero es como el mundo, es como la tierra, y es algo intangible, porque intangible y tangible al mismo tiempo, porque el sistema, nosotros somos un sistema, todo está conectado. Entonces, así mismo, cuando tú planteas un sistema de lo que sea, de calidad, de ambiente, de carbono, todo está relacionado. Y todo, nada está por ahí porque sí. Por ejemplo, su corazón no está ahí porque sí, ni ninguna célula ahí porque sí, todo está conectado. Entonces, en un sistema de gestión es un manejo y mejora continua de políticas, procesos, o sea, está compuesto por políticas, procedimientos, por instructivos de trabajo y diferentes procesos de la organización. Y esos procesos se planifican en algo que le llaman PHVA, que es planifico, hago, actúo y verifico. Entonces, en un sistema de gestión, yo planifico primero cuáles son mis objetivos, cuál es mi política, que yo me estoy comprometiendo. Y planifico todo lo que voy a hacer. Luego yo paso a hacer, ahí yo mido, por ejemplo, identifico fuentes, hago cosas. Para luego yo verificar. ¿Por qué? Porque muchas veces yo planifico y yo hago y me doy cuenta que muchas de las cosas no salieron de acuerdo a lo planificado. Entonces son como salieran no conformes. Entonces ahí yo lo que hago es actuar.
yo identifico esas no conformidades sobre lo que ya planifiqué, veo por qué están pasando, o sea, investigo y implemento acciones para corregir. Entonces, a medida que este ciclo se está repitiendo, es una mejora continua, va a ir mejorando. No puedo encontrar los mismos errores que tenía el año pasado. O sea, si por ejemplo, este año viene un verificador y me dice que no identifique tal fuente, por ejemplo, no identifique un aire acondicionado, no puede venir al mes que viene y encontrar el mismo error. O sea, yo tuve que haber solucionado eso. Tuve que haber encontrado la causa raíz de por qué yo no identifiqué ese aire acondicionado. Y para que no me vuelva a pasar, no que yo no identifique el aire acondicionado, sino que no me vuelva a pasar que yo deje de identificar una fuente de emisión. El año base que lo mencionaba y el año de reporte es muy fácil, es que uno tiene que, para medir, para compararse en el tiempo, uno tiene que seleccionar un año para luego mostrar un mejor desempeño año tras año. Lo mismo pasa con los inventarios nacionales, porque estoy hablando a nivel de organizaciones, pero también hay inventarios nacionales, que son los que alimentan esa base de datos global y que dicen, bueno, la huella de carbono por gases de efecto invernadero está, porque cada país presenta un informe. Entonces, uno siempre, aquí creo que el año base a nivel nacional es 90 y algo, no me acuerdo, 92 por ahí, que son cuando se comienzan a tener datos de toda la fuente. Lo mismo en una organización. Mi año base es como el año más viejo que yo tengo datos y en el cual yo me puedo comparar. Por lo general, si yo comienzo a medir, si una organización se dice, bueno, yo quiero entrar en este proceso de la carbono neutralidad, va a decir, bueno, yo voy a seleccionar como año base, si tiene los datos, el año pasado, 2018, y voy a comenzar a contabilizar la huella del 2018. Y voy a hacer un inventario del 2019. Entonces yo tengo que comparar mi huella de ambos años. Mi 2019 tiene que mostrar un mejor desempeño frente al 2018. Y yo le hago una pregunta, si en el 2018 la universidad, su huella de carbono fue de 100 toneladas de CO2 equivalente y en el 2019 fue de 150. ¿Qué pasó? ¿La universidad tiene un mejor desempeño o un peor desempeño? ¿Ustedes creen? Peor. Todo depende. En el tema de la carbono neutralidad y muchos temas de desempeño, uno tiene que elegir con qué compararse. Aparte del año, yo tengo que elegir una unidad productiva. Si mi huella de carbono, mi unidad productiva, es mi número de estudiantes, porque es lo que me hace a mí que mi huella suba, por ejemplo. Y en el 2018 yo emití 100 toneladas, pero tenía 100 estudiantes. Y en el 2019 yo emití 150, pero tenía 300 estudiantes. Entonces yo puedo aumentar mi huella, pero yo estoy demostrando un mejor desempeño porque yo produje más con menos. Yo emití menos emisiones y tuve más estudiantes. Y eso uno lo logra por medio de planificaciones y por medio de uso de tecnología muchas veces más eficiente. Lo mismo puede ser, muchas empresas que se empiezan con eso de la carbono neutralidad son empresas que vendan servicios, entonces muchas veces su unidad productiva es venta. ¿Cuánto yo vendí en el 2018? ¿Cuánto yo vendí en el 2019? Si vendí mucho más comparado con la huella del año anterior, entonces sí puede demostrar un mejor desempeño. Un requisito de esto del proceso de la carbono neutralidad son los límites del inventario. Hay límites organizacionales y hay límites operativos. Los organizacionales, aunque hay dos opciones, realmente hay el programa país para carbono neutralidad, que es como otro de los requisitos, aparte de la norma, que la organización debe cumplir. Me dice solamente puedes elegir el enfoque de control operacional o financiero, que es cuando la organización contabiliza el 100% de las emisiones, pero que son atribuibles a su operación y sobre las cuales la organización ejerce un control operativo o financiero. En otras palabras,
este enfoque, lo que le está diciendo la organización es seleccione las emisiones de las cuales tú puedes controlar, de las que tú no puedes controlar, ahí no la entre en el inventario. ¿Cuáles son esas emisiones que tú puedes controlar? Por ejemplo, hay un caso siempre muy común que yo veo en auditoría, que es, imagínense que yo tengo la fuente de emisiones de la compra de combustible, y yo veo compra de combustible para el vehículo, para un camión que es de la organización, y veo otro que es una compra que se hizo, no sé, por X y razón, porque era el gerente. Ahí no hay un control, ¿verdad? Operativo hay un control operativo entre mi camión. ¿Por qué hay un control operativo? Porque yo puedo decidir cuándo yo le voy a dar un mantenimiento, por ejemplo, a ese camión. O si ese camión yo lo voy a cambiar el año que viene por uno más eficiente. O cómo le voy a decir al conductor que maneje para que sea más eficiente esa conducción. En cambio, cuando muchas veces un vehículo es propiedad de un gerente, no es control operativo de la organización, aunque la organización esté comprando combustible. Yo no le puedo decir al gerente que lo va a cambiar el año que viene. O si tengo ese poder, entonces sí entra, pero entra bajo otro enfoque, que ahorita le voy a mencionar. Y los límites operativos es yo diciéndole estos de las compras. Los límites operativos van no solamente los límites ¿cómo te digo?, físico de la organización, sino que yo tengo control yo y que se lo estoy dando a un tercero. Para eso, si quieres pasar a la siguiente, vemos las normas piden alcance 1, 2 y 3. El alcance 1 son emisiones directas, que son las emisiones que yo tengo total control sobre esa fuente. Son propiedad. El alcance 2, ahí solamente entra la compra de combustible, de electricidad. Entonces te dice, ¿qué es alcance 1? Y que son emisiones directas. Ahora lo veo, pero compra de combustible, compras de gas refrigerante. Si yo por ejemplo tengo un tanque séptico o tengo una planta de tratamiento, esas emisiones son directas. Entonces me dicen, bueno, esas emisiones y las de alcance 2 no hay quite. Tú las tienes que reportar sí o sí en tu inventario y no hay forma de que usted diga que eso no es suyo. En el alcance 3 son otras emisiones indirectas, que son las que se generan por mi necesidad, pero yo se la estoy dando a un proveedor prácticamente que la genere. Eso se da mucho con la tercerización de los trabajos. Por ejemplo, si vienen los vuelos aéreos entran en un alcance 3, otras indirectas. ¿Por qué? Porque hay un vuelo corporativo, voy a mandar a la Catalina, a la universidad, a Perú, a que se capacite. Esa emisión que se va a generar fruto de la necesidad de la organización. Sin embargo, yo como organización no le puedo ir no sé, a cualquier aerolínea y decirle, utilíceme tal avión con tal combustible y tal ruta. Yo no tengo control sobre eso. Pero, entonces ahí tú decides si tú la entras dentro del inventario o no la entras. Como le digo, obligatoriedad 1 y 2. Y las 3 no serían obligatorias. Entonces, como le decía, directas, compra de combustible para vehículos propios de la organización, descarga de gases refrigerantes para equipos de refrigeración, aguas residuales que tengan el tratamiento in situ. Si yo, por ejemplo, el agua residual que se vaya al alcantarillado no es un alcance 1, no es una emisión directa, porque yo no tengo un control de cómo van a tratar esa agua. Y estos son 3 ejemplos de cómo se le doy trazabilidad o cómo contabilizo esas emisiones. Facturas de compra, lo de gas refrigerante, yo le digo al proveedor, bueno, cuando venga acá a hacerme la recarga de gas refrigerante, déjeme una boletita diciéndome cuánto recargo. Y con esa
recargó 2 libras, bueno, eso entra dentro del inventario. En el alcance 2 es muy fácil porque solamente entra el consumo eléctrico. Entonces, el consumo eléctrico, el IMR todos los años dice el factor de emisión de la electricidad en el 2018 fueron 0,05 kilogramos de CO2. Entonces yo tomo la cantidad de kilowatts al año que yo consumí y lo multiplico por ese factor de emisión y me da la vuelta. Por último tenemos las otras indirectas, que serían, por ejemplo, algunos ejemplos, no limitativos, viajes aéreos, consumo de electricidad, pero en los hogares de mis por ejemplo, proveedores o de mis trabajadores, colaboradores. El transporte de ese colaborador de su casa a mi casa sería otra indirecta. Y yo decido si la voy a contabilizar. ¿Qué hace que una empresa decida contabilizar o no su emisión de alcance 3? Por lo general, dependiendo del servicio o de la producción. Hay empresas que yo he visto que de hecho trabajan teletrabajo, o sea, no tienen ni siquiera un espacio físico, pero sí están generando emisiones. Entonces, esas emisiones se están generando fuera de sus alcances, en las casas de los colaboradores, están consumiendo energía, están, por ejemplo, aguas residuales, a todo le entraría dentro del alcance 3. Sería poco ético para ellos decir, no, mis emisiones son 0, porque yo no tengo nada. Entonces, para ese tipo de organización ya es más, se ve más ese tipo de decisiones. Y esto es ya, para finalizar rápidamente, como un poquito de cómo yo haría, ¿verdad? Cada consultor tiene su metodología de trabajo, cómo yo haría un proceso con una empresa. Yo le dijera, bueno, primero, fase 1, hagamos el inventario, cuantifiquemos la fruta de GEI y conformemos un comité. Porque el consultor, el sistema de la empresa, no el consultor va y le dice qué hacer, cómo interpretar cosas, datos, calcular, pero la apropiación de la empresa. Se capacita a ese comité. Si yo conformo un comité, tuviera por lo menos yo y por lo menos 2 personas más de la organización. Uno que me funcione como toma de decisiones, como esa gerencia, que pueda decir, bueno, cómprenme aquí, cómprenme allá, hagamos esto. Y otra que tenga que ver con, pásame los datos de contabilidad para ir viendo cuándo se compra el combustible, cuándo se recarga. Luego, en la fase 2, es ya la documentación propia, vamos a formando el sistema. Entonces ahí vamos desarrollando procedimientos operacionales, cuantificar la estrategia de reducción. Entonces aquí entramos hoy en día lo que se está haciendo mucho son manuales de gestión. Y en mi manual yo incluyo todos mis procedimientos, que yo voy a tomar la norma y yo sé que cada debe, que me dice la organización debe hacer tal y tal cosa, eso es un requisito y que por lo general yo debo de ligarlo a algún procedimiento. Ahí también se siguen haciendo capacitaciones y voy seleccionando, o sea, muy importante la parte de reducción, que yo siento que ahí es que muchas empresas fallan a veces en las auditorías, que no saben que o calculan mal la reducción o no la planificaron y no se puede, como le digo, como echarse gloria por una reducción que usted ni sabía que iba a pasar, que fue porque, no sé, en electricidad, por ejemplo, aquí se da mucho que yo no puedo decir que yo reduje mi huella, porque el año pasado mi huella en electricidad fueron 100 toneladas y es de años 90. ¿Por qué? Porque que la matriz eléctrica aquí sea más limpia o más contaminante el próximo año no depende de mí. Entonces eso es lo que va a hacer que la huella sube o baje. Lo que sí yo me puedo, como decir que es una estrategia de reducción, es que el año pasado yo consumí tantos kilowatts y este año consumí menos, o como le decía, consumí más, pero comparado con una unidad productiva muestro mejor desempeño. Y por último, ya va el proceso de la certificación. Bueno, primero de la verificación interna, primero, como digo, tengo que hacer una auditoría interna y luego de pasar ese proceso voy a una auditoría de certificación. Y para eso, preparar la empresa, por ejemplo, uno la acompaña durante la verificación de la auditoría. Uno no está ahí para defender procedimiento por procedimiento, pero para dar apoyo tal vez a la organización
explicándole a un auditor cómo fue que se tomaron los datos, cómo fueron que se hicieron los datos. Y ya esto era como un poquito por ejemplo, esa conformación de un comité, cuáles serían los requisitos de cada puesto. Un gerente, que sería un representante de la alta dirección, ahí uno le especifica cuáles serían sus tareas. Luego uno le dice, bueno, esta persona, el contable, es el responsable del inventario y esas son las tareas, y este es el consultor técnico y esas son las responsabilidades del consultor técnico. En cuanto a la huella, eso realmente ha sido todo, espero no haberlo aburrido mucho. Yo sé que es un tema a veces muy teórico, muy técnico, pero espero que a partir de aquí sientan más curiosidad por estos temas. Yo, como le digo, esas son carreras interdisciplinarias, no hay que ser un ingeniero para trabajar en estos temas, nada más hay que gustar y tener voluntad. Y esto que le traigo aquí es una invitación a yo trabajo en una fundación que se llama Fundación Maestre Cabrera, y tenemos junto con la Universidad de Montes de Oca, vamos a reforestar y a limpiar un río este sábado. Si a alguno le interesa participar, pueden ahí, ahora le puedo dar más información. Solamente sale el punto de reunión, es en el Parque Roosevelt, que queda ahí detrás del Laurel Mall en San Pedro. Se llega a las 7 de la mañana y ahí uno se divide, lo que quieren es sembrar, es urbano, es cerca ahí de Montes de Oca, o si quieren ir a limpiar el río. Si deciden ir, recuerden llevar protector solar, guantes, snacks, y agua. Y esto sería todo. Pues, ¿tienen duda, alguna sugerencia o algo que quisieran aclarar? Muchas gracias, Carolina. Tenemos un certificado para gracias. Y chicos, agradecerles a ustedes también. En este caso, recordarles algunas medidas que ustedes ya han visto, que ya hay basureros acá para separar los residuos. Entonces también seguir con esas acciones, separar adecuadamente, tienen rótulos de las cosas que pueden ir en cada uno de ellos. También colaborar con apagado de luces, tratar de ahorrar agua. Son acciones que se están haciendo y que se están tratando de divulgar por redes. También se está tratando de colocar algunos rótulos en algunas aulas. Poco a poco vamos a ir socializando más acciones. Entonces cada uno de nosotros podemos hacer algo poquito para que, bueno, no solo para que la sede logre los galardones, sino para que hagamos un mundo mejor. Entonces, muchas gracias.